الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Bienvenidos a وإياك Islam en Spanish. El título de esta clase es El mensajero en Meca. Meca se encuentra en la península arábiga. La península arábiga se encuentra delimitada al oeste por el Mar Rojo, al sur por el Mar Arábigo, que es una extensión del Océano Índico, y al norte por Siria e Irak. Los árabes son un grupo de gente que vivieron en la península arábiga desde la antigüedad. Y vamos a hablar de cómo era que se encontraba la situación de la península arábiga antes del Islam. Respecto a la situación política, los árabes no tenían formado un estado antes del Islam, sino que numerosas tribus peleaban entre sí, ya sea por pozos de agua, lugares de ganado, o para ver quién era más honorable y ganar la dirigencia. Y una vez más, les repito, el Corán es el que especifica o lo más confiable para saber cómo se encontraba la situación de los árabes antes del profeta sallallahu alaihi wasallam. En algunas partes lo menciona. Y respecto a esta situación de que ellos se encontraban en enemistad, dice en el Corán: وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. Dice: aférrense a la cuerda de Allah, recordad la gracia de Allah al hermanaos, uniendo vuestros corazones después de haberlos guiado. Después de cuando Allah los unió sus corazones, después de haber sido enemigos unos de otros. ¿Sí? Aquí menciona Allah en el Corán, ¿sí? Id kuntum a'da'a, cuando ustedes eran enemigos. Recuerden la gracia de Allah. Después de que ustedes eran a'da', después de que ustedes eran enemigos, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, y Él unió sus corazones, dio la hermandad en sus corazones. ¿Sí? فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, y a través de la bendición de Allah, ustedes pasaron a ser hermanos. Entonces aquí menciona que los árabes se encontraban en enemistad, y esa era la situación que ellos tenían, una situación política de enemistad en combatir, ya sea por bienes materiales y otros asuntos. Los árabes también hacían una distinción marcada entre el nacimiento de una mujer y el nacimiento de un hombre, porque preferían al varón debido a las necesidades que tenían en las guerras. ¿Sí? Dice Allah en el Corán: cuando se le anuncia a alguno de ellos, de los idólatras, lo que atribuye al misericordioso, o sea, ellos decían que Dios tenía hijas, su semblante se ensombrece y se angustia. ¿Sí? En ese tiempo a los árabes, cuando se les anunciaba que iban a tener una hija, les disgustaba. Entonces ellos pues preferían siempre a los varones. También los hombres se casaban con un sinfín de número de mujeres. No tenían especificado o no tenían un límite para cuántas mujeres se podían casar. ¿Sí? Mucha gente cree que llega al Islam a decir que el hombre se case con varias mujeres. No, los árabes se casaban con muchísimas mujeres, no tenían un límite específico para casarse, ¿sí? Para el número de mujeres. Al contrario de estas malas costumbres,
habían costumbres buenas, como la valentía, la nobleza, un buen trato al vecino y el cumplimiento de las promesas. Eso era entre los árabes las costumbres buenas, ¿sí?, que ellos tenían aún así como vivían. Respecto a la situación económica, no era mejor que la política ni su situación social, y consistía en el comercio. Tenían tribus para el invierno y para el verano, la agricultura, ¿sí?, tenían ciertos granos, también tenían lo que era la palmera y demás, y tenían lo que es el ganado, ¿sí?, cuidaban de los ganados y entre ellos también de los animales, los camellos. La situación religiosa. En la península arábiga había diferentes tipos de religiones. La primera religión que encontramos que había es al-Hanafía, que es la religión de Abraham. Es la religión donde los hombres invitaban a dejar de adorar ídolos y que se adore sinceramente a Allah, el único que merece la adoración. Alá es como significa Dios, ¿sí? Precisamente, por ejemplo, cuando en las Biblias, hasta en árabe, se encuentra que el nombre de Dios viene como Alá, ¿sí? No es un Dios diferente, es Dios. Alá es Dios. Entre esta religión se encontraba Zayd bin Marin bin Nufail. Otra religión que había, o otras costumbres que ellos practicaban religiosas, era la adoración a los ídolos, ¿sí? En esta práctica se encontraba la mayoría de los árabes. Circunvalaban alrededor de ellos, les hacían sacrificios y les suplicaban, y esto se encontraba en la mayoría de la península arábiga, ¿sí? Y Alá también informa que ellos tenían esta adoración a los ídolos cuando dice: sé cómo es que ustedes adoran a Lat y Uzza, ¿sí?, y a Manat, que eran los ídolos de los paganos de ese tiempo. También la gente tenía intercesores, ¿sí?, practicaban, pedían la intercesión de ciertas personas para llegar a Allah. Y se narra en Sahih Bukhari que Amr bin Luhay, esta persona fue quien innovó algunas adoraciones y creencias dentro de la Meca. Se dice que esta persona fue de los que introdujo nuevamente los ídolos a la Meca. Entre las prácticas también era de que ellos adoraban a los astros, ¿sí?, al sol, a la luna, como les había dicho, a las estrellas también. Entre las religiones estaban los judíos y los cristianos. Antes del Islam había judíos en la ciudad de Jaibar y Yathrib, y cristianos en el Yemen y Najran. Y había quien de entre los cristianos permanecían en la creencia original de Jesús, como Waraka en Meca, ¿sí?, de que no adoraban a Jesús, sino la creencia original de Jesús era adorar a un solo Dios. Respecto a la perspectiva que ellos tenían de Dios, era una perspectiva, una visión deficiente, pues ellos blasfemaban en sus nombres y le atribuían a Dios cosas que no le corresponden, como le atribuían hijas, le atribuían hijos, ¿sí?, o lo llamaban de nombres que no le corresponden a Dios. Y Alá en el Corán dice: apartaos de quienes blasfeman con ellos. Dice: de Alá pertenecen los nombres y atributos más sublimes, ¿sí? Lillahi al-asmaul husna fad'u biha, dice: suplícale a través de ellos. Sí, y apártate de aquellos que blasfeman de los nombres de Dios. O sea, quiere decir que en ese tiempo había gente que blasfemaba con los nombres de Dios. Ajá. Lo recordado, o lo mencionado anteriormente sobre la idolatría que había, o la gente que estaba apartada de Dios, con esto podemos ver la gran
necesidad que había en ese lugar para que Dios enviara un profeta, o que enviara un hombre que regresara a esa gente a su inclinación natural de adorar a un solo Dios. Y la necesidad que tenía era extrema, se practicaba muchísima idolatría, muchísimo paganismo. Y eso no solamente era en la península arábiga, sino en todo el mundo, tanto árabes como no árabes. Y entonces Dios envió un hombre para sacar a los hombres de la oscuridad a la luz, y de la adoración de los ídolos a la adoración de un único Dios. Dice Allah en el Corán: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Alá ha agraciado a los creyentes enviándoles un mensajero de entre ellos que les recita sus preceptos, les purifica y les enseña el libro y la sabiduría, cuando antes se encontraban en un extravío evidente. Y él es Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, la paz sea con él, nació en Meca un día lunes. Se dice que es el 12 del mes de Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal es el nombre del mes en árabe, del año 571 del calendario gregoriano. A este año se le conoce como el año del elefante, porque fue cuando sucedió el acontecimiento de Abraha al-Habashi. Esta persona era una persona que fue con un ejército a tratar de destruir la Kaaba, es la casa sagrada en Meca. Se puede ver ahí en esa foto lo que es la Kaaba. Y Alá en el Corán menciona el castigo que tuvo esta gente en la sura del Al-Fil, ¿sí? Si acaso ustedes no han visto qué es lo que hizo tu Señor con la gente del elefante, ¿sí? Cuando envió para ellos pájaros en sucesivas masas, después les mandaron piedras, que se dice que esas piedras eran del infierno, y acabó con esa gente. Entonces esa gente quería destruir la casa sagrada, que es el primer templo que se hizo para adorar a Dios, que lo hizo Abraham. Su padre se llamaba Abdullah, hijo de Abdul Muttalib, y murió antes de que naciera Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su madre se llamaba Amina, hija de Wahb. El linaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él era Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Se remonta hasta Adnan. Adnan era de los hijos de Israel, el profeta de Dios. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que está en Muslim: ciertamente Dios escogió a la tribu de Kinana sobre las otras tribus de los hijos de Israel, de Ismael, perdón. Él escogió a los Quraysh sobre las otras tribus de Kinana, y él escogió a Banu Hashim sobre las otras familias de Quraysh, y me escogió a mí de Banu Hashim. Eso muestra el gran linaje o la ascendencia que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, el profeta, si la pasa con él, tiene el linaje más noble de este mundo, y sus enemigos así lo afirmaban. Abu Sufyan, que era un gran enemigo del Islam, antes de convertirse al Islam, cuando le preguntan si Mohammed, de dónde provenía su familia, le dijo: él tiene una familia noble. Más adelante vamos a ver la historia de Abu Sufyan, ¿sí?, con Heraclio. En un hadith narrado por Ibn Ishaq y al-Hakim,
y está autentificado su cadena de transmisión por Sheikh Al-Albani rahimahullah, narra que Amina, la madre de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando se alivió, cuando dio a luz, vio una luz que se dice que alumbraba hasta los palacios de Siria. Sí, al momento de salir el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Amina. Al momento de nacer se le informó a su abuelo Abdul Muttalib de este suceso, y él se dice que lo tomó y lo llevó a la Kaaba, y ahí fue donde le nombró con el nombre de Muhammad. Acerca de su infancia, era costumbre de los más honorables de Quraysh que ellos confiaban sus hijos a los beduinos para que los amamantaran, ¿sí?, con niñeras beduinas, para que los niños crecieran libres, saludables en el desierto, para que se hicieran más fuertes, para robustecerse, y así aprendieran las costumbres nobles de los beduinos, sí, que eran reconocidos en ese tiempo por ser honrados y por la carencia de numerosos vicios que habían, se puede decir, más en las ciudades fuera de los beduinos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam fue confiado a Bani Sa'd. Acerca de la historia, hay una historia muy famosa que se dice que cuando Halima tiene a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ella recibe mucha baraka, mucha bendición. Esto es algo que está presente en los libros de historia, pero a través de... no está establecida o no está autentificada a través del camino de la gente del hadith, esta historia, ¿sí? Y eso es muy conocida entre los musulmanes. Sucede después de que él se encontraba ya en su niñez, sucede que él se encontraba con dos niños, se encontraba jugando con algunos niños, y se le presentan ángeles, se le presenta un ángel para abrir su pecho. En una narración de Muslim encontramos que Anas ibn Malik dice: el ángel Gabriel descendió, el ángel Gabriel alayhi salam, la paz sea con él, descendió y abrió su pecho para sacar su corazón. Entonces se extrajo un coágulo negro de este y dijo: esta era la parte donde Shaitán podría seducirte. Luego lo lavó con agua Zamzam en un recipiente de oro. Después volvió el corazón a su sitio. Los niños se espantaron y creyeron que Mohammed lo habían asesinado. Sí, le fueron con la nodriza de Mohammed y le dijeron: lo asesinaron. Imagínense, los niños ven que bajan los ángeles, le abren el pecho a Mohammed sallallahu alaihi wasallam, le sacan su corazón y lo lavan. Pues obviamente se espantaron y le dieron aviso a la nodriza. Y esto sucedió dos veces. La primera vez sucedió en su infancia y la segunda vez sucedió en el suceso del Isra wal Mi'raj, que vamos a ver cuándo fue ese suceso. Y no hay duda que este suceso, este acontecimiento, es una muestra sobre la profecía o sobre lo que iba a llegar después al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pues al haberle lavado su corazón, Dios lo protegió del mal, lo protegió de la adoración de los ídolos, y desde pequeño lo protegió de las cosas malas que pudiera hacer. Por esta razón, por este acontecimiento, se dice que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue regresado a su madre, ¿no? Por este suceso se dice que fue regresado a su madre. Acerca de cuándo fue o cómo lo fue, no se registra una noticia con una cadena fuerte de transmisión, ¿sí? Y aquí la amplitud respecto a estos acontecimientos pues es mayor. Se dice que su madre murió cuando él tenía 6 años y pasó a cuidado de su abuelo Abdul Muttalib. Por lo tanto, ya él se había quedado sin padre, o sea, su padre falleció antes de que naciera, y
a los 6 años, pues su madre falleció. Y aquí es donde se ve la gran prueba que pasó Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Se dice que cuando Allah quiere a alguien lo pone a prueba. Y Muhammad desde ese momento ya estaba puesto a prueba. Desde los 6 años se quedó sin madre y ya no tenía padre. ¿Sí? A partir de ahí empieza la dificultad en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Al morir su abuelo, quien lo cuidó fue su tío Abu Talib. Algo que hizo crecer el amor de su tío hacia él fue el que él participaba con él en el comercio, y también se dice que él cuidaba el ganado y él estaba a cargo del rebaño de alguna gente de Meca. El hecho de dirigir el ganado también hace que una persona sea noble, o le da modales de nobleza a esa persona. El cuidar de las ovejas es algo que hicieron todos los profetas. También se narra en un hadith, ¿sí?, que dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam que todos los profetas fueron pastores, ¿sí? Y eso emblandece mucho el corazón de una persona. Posteriormente Allah le iba a dar como misión no solamente dirigir a ese rebaño de animalitos, sino dirigir a la humanidad entera, ¿no? El encuentro con Bahira. A los 12 años se dirigió a Basra, a la ciudad de Basra, con su tío Abu Talib, y tuvieron un encuentro con un monje que se llamaba Bahira. Se dice que él reconoció algunas señales de la profecía y le advirtió a su tío sobre llevarlo a Siria por temor de los judíos y de los romanos. Ahora, hay diferencias de opinión respecto a los sabios acerca de esta historia, si es verdadera o no, porque ahí se encuentra el nombre de Bilal. Sheikh al-Albani, rahimahullah, dice que es una historia, que es una narración auténtica, y que pudo haber una confusión al mencionar a Bilal, que en árabe se puede escribir como Rijal, entonces, o Rajulan. Dice, eso para los que entienden un poquito de árabe, o sea, les beneficia un poco eso, es de que dicen, el hadith menciona el nombre de una persona y después dice Wabilalan, y que podía haber una confusión entre Bilalan y decir Rajulan, ¿sí? Entonces por eso se dice que esa confusión se acepta, y Sheikh al-Albani lo acepta como auténtico. Algunos orientalistas tratan de fundar la idea de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enseñado por los sacerdotes a través de esta historia del monte de Bahira, y dicen que él aprendió el conocimiento de la Torá, o de lo que podría ser el Antiguo Testamento de la Biblia, a través de este monje. Pero eso es algo que carece de fundamento en su totalidad, porque este hecho fue cuando él tenía 12 años, y en la narración se narra de que lo invita, fue a una comida. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era analfabeta, tenía 12 años. En ese tiempo se dice que no estaba traducido todavía la Torá y el Injil, el Evangelio, el libro de los judíos, en el árabe en ese tiempo. Además, no se registra un encuentro con este monje. Durante 28 años no se le vuelve a mencionar. Y además en esa narración, en la narración hay diferentes narraciones que dicen que este no era un monje cristiano, sino era judío. Y en uno dice que no se llamaba Bahira, sino vienen más de 5 diferentes nombres, ¿sí? Por lo tanto, les decía que hay diferencias de opinión en cuanto a la autenticidad de este relato, y el que digan que Muhammad sallallahu alaihi wasallam aprendió de un monje en una hora de comida cuando él tenía 12 años, y que después él transmite toda la belleza de lo que es el Islam, algo carece totalmente de fundamento, ¿sí? No hay ninguna
ninguna base que puedan decir acerca de este acto, ¿no? Y así aparte hay diferencia de opinión si esta narración es verdad o no. Después el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam crece y se casa con Jadilla. Las narraciones acerca del matrimonio donde especifican detalladamente cómo se casaron son narraciones débiles, ¿sí? Que dicen que Jadilla encuentra a un hombre que comercia, o sea que él es el comerciante y el vendedor, y le dicen cómo es y ella se sorprende de las ventas que él hacía y demás. Se sorprende de las características del profeta sallallahu alaihi wasallam, sí, y que mencionan detalladamente cómo es que se llegaron a casar. Todas las narraciones que hay a través de estos hechos son narraciones débiles. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam después a través de sus tíos va y pide a Jadilla. Ahora aquí algo bien importante para los musulmanes. ¿Qué edad tenía Jadilla? ¿Quién me dice? Cuando se casó con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 años. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Y es lo que más expandido está, de que ella tenía 40 años. Pero hay otro punto de vista que es de que tenía 28 años. Y la opinión más fuerte es la que dice que ella tenía 28 años. ¿Por qué? Porque no hay un hadith que establezca la edad de Jadilla, ya sea ni de los 40 ni de los 28. No hay un hadith que diga se casó a los 40 o se casó a los 28, un hadith auténtico. Ni débil, sino que la edad de los 40 se presenta por un historiador muy famoso, y la edad de los 28 se presenta por otro historiador muy famoso que se llama Ibn Ishaq. Y ahora, ¿por qué se dice que la más fuerte es la de los 28? Porque Jadilla, bueno, es sabido que la mujer llega a la edad de la menopausia alrededor antes de los 50 años. Y Jadilla tuvo 2 varones y 4 mujeres, ¿sí? Ellos hijos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, por la relación de la menopausia con los hijos que tuvo, pues muchos ulemas dicen que lo más certero de las narraciones es de que ella tenía 28, ¿sí? Y pues a pesar de que estas informaciones no están establecidas en un hadith, sino es algo que se hizo famoso a través de los historiadores. Entonces, por ejemplo, este acto, hermano, regresando a la pregunta que hacías, es de los actos que no están en el hadith, no están en la sunna, pero que están en los libros de historia, que hay amplitud, ¿no? O sea, no se niega ni uno ni el otro, sino se dice, tal vez lo más acertado era lo que había mencionado, ¿no? Que tenía 28 por los hijos que tuvo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y lo que hay como un acuerdo de ello es de que Jadilla fue su primera esposa. Jadilla radiyallahu anha falleció antes de la emigración a Medina por 3 años, y esto antes del ascenso al cielo, que es el acto que se le conoce como el Isra wal Mi'raj. Acerca de la protección de Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes de la revelación, hay numerosos hadices. Y por consenso de los ulema, por consenso de los sabios, sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad estuvo libre del kufur, de la incredulidad. Nunca cometió un acto de incredulidad, ya sea antes de la revelación o después. También hay narraciones muy conocidas, y es importante señalar que son débiles, donde se menciona que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando era niño o antes de la profecía, él una vez quiso asistir a una boda y escuchar lo que pasaba ahí, ver lo que pasaba ahí, y se quedó dormido, ¿sí? Hay otras historias donde se narra de que iba a descubrir su aura cuando jugaba con otros niños y demás, y que no lo llegó a hacer. Estas historias son débiles también.
Una historia que está establecida es cuando una vez estaban en la construcción de la Kaaba por los Quraysh, la tribu de Quraysh, y participó con su tío Al-Abbas en trasladar la piedra. Al momento de trasladar la piedra, cuando se terminó de trasladar la piedra a lo que era la Kaaba, todo el mundo empezó a levantarse el izar. El izar es una tela que se puede utilizar en lugar del pantalón. Es como una toalla, ¿no? Grande, se podría decir. Se pone abajo de la cintura y se utiliza, o se utilizaba en ese tiempo, como el pantalón. Sí, una falda, así tipo falda. Entonces, cuando ellos lo empezaron a hacer, todo el mundo se empezó a levantar el izar. Y eso no es algo extraño, porque en las costumbres de los árabes había gente que circunvalaba alrededor de la Kaaba desnuda, ¿no? Ellos no lo veían como algo malo. Entonces ellos, como celebración, todo el mundo empezó a levantarse el izar. Y se dice que cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo iba a hacer, se cayó. Y entonces Alá protegió de que no se le viera su aura. Y cuando se levantó le dijeron, no te apriétate el izar. Y entonces ese acontecimiento de que él se alzara el izar no pasó. También en un hadith autentificado por Al-Hakim y Al-Dahabi se narra que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba circulando la Kaaba con Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha pasó la mano sobre los ídolos y el mensajero de Alá se lo prohibió. Esto antes de ser profeta, ¿sí? O sea, esto es una muestra de cómo Alá protegió al profeta sallallahu alaihi wasallam antes de la revelación. Después otra vez están circunvalando la Kaaba y otra vez Zayd pasó la mano sobre los ídolos y el profeta se lo volvió a prohibir. Y Zayd ibn Harith juró que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca pasó la mano por un ídolo. Sí, estas narraciones son verdaderas. Hasta que Alá lo bendijo con la revelación, el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca le pidió a un ídolo ni nunca pasó la mano sobre un ídolo. Y a pesar de que en ese tiempo la mayoría de los árabes eran paganos e idólatras. También se explica de que él no comía la carne que era sacrificada en los nombres de ídolos. Profecías sobre su venida. Es obligatorio saber que no es un requisito que exista una profecía anterior para afirmar la veracidad de un profeta. Si no es necesario de que un profeta haya anunciado que iba a venir para que sea la veracidad o para que se afirme de que ese profeta era un profeta verdadero. De hecho, los judíos y los cristianos esperaban a un profeta después de Jesús. Y esto es evidente en las escrituras, ¿no? Les recomiendo, hay un libro que se llama Mohammed en la Biblia. Si lo pueden leer, ahí se menciona mucho de las menciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una de ellas es cuando le preguntan a Juan, ¿acaso eres tú Elías? Y él dice no. Después le dicen, ¿acaso tú eres el profeta? Y él dice no. Si ¿acaso tú eres el Mesías? Y él dice no. Entonces aquí se dice que se esperaba a un profeta y al Mesías, ¿no? El Mesías es Jesús, la paz sea con él. ¿Y quién era ese profeta? Pues obviamente Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en el Corán menciona que Jesús, la paz sea con él, a Isa, mencionó que le mencionó a esa gente que iba a venir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sí. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ¿Sí? Dice que Jesús, el hijo de María, le dijo a los hijos de Israel: oh hijos de Israel, yo soy un mensajero de Allah, ¿sí? Que vengo a confirmar lo que dice la Torah y anunciarles que va a venir un profeta llamado Ahmed. Ahmed es uno de los nombres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay muchas, les digo, hay muchas profecías
tanto nomás, por ejemplo, donde se menciona que iba a venir un profeta al igual que Moisés, etcétera, se encuentran en la Biblia, ¿no? Que a través de los cambios que ha surgido, o que se ha presentado, las tergiversaciones que se ha tenido, pues aún así quedan algunas profecías del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con todos los cambios que se le ha hecho, ¿no? Por ejemplo, en una parte donde se dice que Dios le dice a Moisés que va a enviar a un profeta, y si pondré las palabras, él hablará en mi nombre, ¿sí? Y es lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Todas las ayas del Corán, todos los capítulos del Corán empiezan en el nombre de Allah, ¿sí? Y dice, y dirá de mis palabras, Allah en el Corán le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, Baligh ma unsila ilayk min rabbik, transmite lo que se te ha revelado a ti de tu Señor. Por lo tanto, podemos encontrar muchas profecías. Se encuentra la palabra en el Nuevo Testamento de Paráclitos, que menciona a Jesús de que iba a venir el Paráclitos, que lo traducen en español como un consolador, que en el original es Paráclitos. Paráclitos es el elogiado en griego, que es la traducción de Mohammed al español, ¿sí? Entonces, en ese idioma que ellos tienen, que es el idioma más antiguo del Nuevo Testamento, viene como si viniera el nombre de Mohammed traducido al español, así que es Paráclitos. Desafortunadamente, pues muchos de la tradición judeocristiana pues no aceptan esto, aunque hay muchos que sí, ¿no? Por todos los cambios que le han hecho a sus escrituras. Y es bien sabido, por ejemplo, de que no se tiene esas escrituras en un idioma original, y al cambio, al traducirlo de un idioma a otro, pues se pierde mucho el mensaje de lo que es una escritura, ¿no? Al traducirlo de un idioma a otro, pues hay muchas palabras que se pueden utilizar para una sola frase, y el traductor escoge de acuerdo a su creencia la adecuada, y pues ahí ya se pierde mucho el origen del texto o lo que se quiere decir en el texto. Los judíos y los cristianos sabían que iba a venir el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay una narración muy larga de Salman al-Farsi de que él era un muchacho que conocía a un monje, y este monje le dijo, le pidió consulta el muchacho al monje sobre un viaje que iba a hacer, y él le dijo, viaja porque llega el tiempo en que va a ser la venida del profeta. Eso se lo dijo un cristiano, un monje cristiano, y le mencionó el lugar donde iba a ser. Le dijo, este lugar es de tal manera, le dijo, hay las piedras negras que era con las palmeras que en ese tiempo se encontraban en Medina, y se lo describió. La historia es larga, no se las menciono por la falta de tiempo, pero llega el momento en que él llega a la Meca, y el monje le había dicho que este profeta no comía de la caridad y que tenía señales, la marca de la profecía en su espalda. Cuando él escucha de este profeta, que la gente decía que había un profeta en Meca, va a conocer quién era, y lo primero que le ofrece son dátiles, que es un fruto. Dice, esto es de caridad para ti. Y él no lo aceptó, se lo dio de comer a sus compañeros. Después llegó otra vez con los dátiles y le dijo, esto es un regalo, sí, ya no es de la caridad. Y ahí sí comió. Y él se quedó sorprendido por las características de Mohammed, y estaba intentando ver su espalda para ver si encontraba lo que el monje le decía de las señales de la profecía. Mohammed sallallahu alaihi wasallam se dio cuenta de eso y le dijo, tú lo que buscas es esto, y se destapó la espalda, y él se alegró, dijo, sí, yo soy el profeta. Le dijo, y él se dio cuenta, ¿no?, de las señales que se habían hablado acerca de Mohammed sallallahu alaihi wasallam, y se dio cuenta que él era el profeta que se mencionaba, y se lo había mencionado un cristiano. Los judíos también sabían de que iba a venir un profeta, y hay narraciones donde los compañeros de Mohammed sallallahu alaihi wasallam
narran que dice, algo que nos hizo interesarnos en el Islam después de la misericordia y guía de Dios el Altísimo fue que escuchábamos lo que solían decir los judíos. En ese entonces éramos paganos y adoradores de ídolos. Ellos eran gente de la Escritura y tenían un conocimiento del cual nosotros carecíamos. En ocasiones había discusiones entre ellos y nosotros, y cada vez que hacíamos algo que molestaba, ellos nos decían: el tiempo en que surgirá nuestro profeta está cercano. Nosotros pelearemos con él en contra de ustedes. Si él es el que nos dirigirá. Si los judíos le están diciendo, ya se acerca el tiempo en que el profeta llegue y ustedes los paganos se acabarán. Y pasó. Y uno de los judíos con más conocimiento en ese entonces se hizo musulmán. Muchos judíos se hicieron musulmanes reconociendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay señales antes de su revelación, antes de la revelación que se le da a Muhammad, hay señales. Entre esas señales es de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando caminaba, las piedras lo saludaban, ¿sí? Y los sueños que él tenía se hacían realidad. También se menciona, hay otras narraciones débiles, que las montañas y los árboles también le daban el salam, pero son narraciones débiles. Al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le gustaba irse a la caverna de Hira antes de que se le encomendara la profecía. Ahí se quedaba varias noches seguidas. Y hay una narración en un hadith que se menciona cómo es de que se le revela al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es una narración de Aisha, que fue su esposa. Dice: lo primero que recibió el mensajero de Dios mientras se encontraba en la caverna de Hira, en la Meca, fueron buenas visiones. Cada vez que él tenía un sueño, se hacía realidad y se volvía claro como el alba. Más tarde el mensajero de Dios comenzó a amar el estar solo, meditando. Pasaba días y noches enteras para cumplir con su propósito en la caverna antes de regresar con su familia. Llevaba una ración de alimentos para su estancia. Cuando volvía con su esposa Jadilla, buscaba más alimentos frescos y regresaba a la caverna a continuar meditando. La verdad llegó cuando él se encontraba en la caverna de Hira y llegó al ángel Gabriel. Una vez él estaba dentro de la caverna y llegó al ángel Gabriel. Se acercó a Mohammed y le dijo la palabra Iqra, lee. Y él respondió: no sé leer. Gabriel abrazó a Mohammed hasta que él no pudo respirar más y lo soltó. Y le dijo: Mohammed, lee. Nuevamente Mohammed respondió: no sé leer. Gabriel abrazó a Mohammed por otra vez y le ordenó que leyera por tercera vez hasta que no podía respirar, y le soltó diciendo: Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, lee en el nombre de tu Señor que ha creado, ¿sí? Que ha creado todas las cosas, ¿sí? Khalaqa al insana min alaq, creó al hombre de un coágulo. Ikra wa rabbuka al akram, ¿sí? Y lee que tu Señor es el más generoso. Esta es la primera revelación que recibe Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través del ángel Gabriel. El profeta sallallahu alaihi wasallam regresó temblando después de este acontecimiento a su casa y le dijo a Jadilla, su esposa: cúbreme, cúbreme. Jadilla cubrió a Muhammad hasta que pues él quería que él se tranquilizara, ¿no? Y se sintiera mejor. Y él estaba preocupado y Jadilla le decía en ese momento: no te preocupes, aquí la primera persona que apoyó a Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue una mujer, que fue Jadilla. Y es donde se ve el apoyo que le da la esposa a su marido en esta ocasión, ¿no? Le dijo a Muhammad: no te preocupes,
tú eres bueno con con los parientes, ayudas a los pobres y a los necesitados, eres generoso y hospitalario con tus huéspedes, ayudas a quien lo necesita. Y Khadija llevó a Muhammad sallallahu alaihi wasallam a la casa de su primo, que era Waraka, y él era un hombre que se había convertido al cristianismo. Waraka le preguntó a Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre lo que había visto, y él le contó lo que había pasado en el momento de la caverna. Y le dijo: por Dios, es el ángel Gabriel que se le apareció a Moisés. Que Dios exalte su mención. Ojalá pudiera yo estar en vida cuando el pueblo te saque de Meca. Este hombre sabía que el profeta iba a llegar un momento en que la gente lo iba a intentar sacar de Meca. Y posteriormente él falleció, pero él sabía de la profecía también de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando pasó esto, al profeta sallallahu alaihi wasallam la revelación se interrumpió, paró o cesó en un tiempo. Y aquí viene una noticia también muy extendida, que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam, en reiteradas ocasiones, él sentía el impulso de arrojarse y suicidarse a través de una montaña. Y que cada vez que llegaba a la cima se le aparecía el ángel Gabriel y le decía: Mohammed, ciertamente eres el mensajero de Alá. Pero estas narraciones igual van en contra de la infalibilidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en la terminología del hadith se dice que son narraciones mursal, ¿sí? Que tienen defectos en la transmisión, a pesar de que se encuentra en Bukhari, pero Bukhari no lo presenta ligado al hadith que menciona a Aisha. Entonces, Sheikh Al-Albani, por ejemplo, dice que tiene dos defectos en su transmisión. También Ibn Hajar, en la explicación de Fathul Bari, la explicación más conocida de Sahih Bukhari, se menciona que no está conectada con la narración de Aisha, o sea, no forma parte del hadith que presenta Bukhari, sino lo presenta como una noticia, pero no forma parte de los hadiths que menciona Bukhari. Eso, inshallah, a los hermanos que quieran ampliar sobre este tema, lo podemos hacer, inshallah, en una ocasión que tengamos más tiempo, porque es bien importante, ¿no? En muchos libros de los orientalistas además se dice que Muhammad se quería suicidar y que tenía daños psicológicos, etcétera, cuando pues esto no es cierto, ¿sí? Y el profeta siempre fue protegido por Allah subhanahu wa ta'ala, y pues no le correspondía hacer esto. Después, cuando, eso sí, de que paró la revelación y de que cesó un tiempo, eso fue cierto, y que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba entristecido por este acontecimiento, también fue cierto. Se dice que la revelación cesó 40 días, o también se dice que fue hasta 1 año y medio. Pero después Allah le revela a Muhammad: Ya ayyuhal muddathir, kun fa'andir wa rabbika fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Oh tú, Muhammad, que te envuelves en el manto, levántate y advierte a los hombres, proclama la grandeza de tu Señor, purifica tus vestimentas. Esta revelación marca el comienzo de su misión como mensajero. Y la revelación tardó 2 o 3 noches más, y entonces los asociadores dijeron: el Señor, su Señor, lo ha dejado. Y decían: en verdad que el Señor de Muhammad lo ha abandonado nuevamente. Y Alá les responde en el Corán: Wadduha wa layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Juro por la mañana, dice Dios, juro por la mañana, por la noche, cuando cubre con su oscuridad, que tu Señor no te ha abandonado. Los asociadores decían: el Señor ha abandonado a Muhammad, y Alá le responde diciendo: juro, y Alá jura por lo que Él quiere,
que tu Señor no te ha abandonado. A través de esta revelación encontramos también narraciones donde se dice que cuando él salía del monte de Hira, se encontraba con Jibril, o se encontró con Jibril y él fue el que le enseñó la ablución. O que quien lo acompañó con Waraka fue Abu Bakr, o que al comienzo de la revelación se abrió nuevamente su pecho. Todas estas narraciones también son débiles y no están establecidas. Con la revelación de Al-Mudathir, o sea que Dios le dice, tú que te envuelves en el manto, levántate y advierte, es como empieza la etapa de la invitación al Islam. La civilización islámica, como ninguna otra civilización, está basada en lo que es la revelación divina. Y algo que es muy caracterizado de ella fue de que de las primeras personas que empezó a darle soporte fue una mujer. La primera persona en entrar al Islam, la primera persona en creer en Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue una mujer, fue su esposa Khadija. Ella le dio soporte, tanto económico, soporte a su esposo, y eso muestra el papel que tiene la mujer en el Islam, el gran papel que tiene la mujer en el Islam, ¿sí? El Islam honra mucho a la mujer, y la mujer fue de las que ayudaron a que el Islam se expandiera, y esta es una prueba de ello, la islamización de Khadija, cuando ella fue quien apoyó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y fue quien pues le mostró la fe y lo ayudó en el mensaje que él tenía que dar. Del primer hombre que se hizo musulmán, de los niños fue Ali. Entre los hombres se encuentra Abu Bakr, también Zayd bin Haritha, y de los que más temprano se islamizaron fue la familia de Abu Bakr, Sa'd bin Abi Waqqas, Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubaida, Zubair ibn Awa, wa Khalid ibn Zayd ibn al-As. Ellos fueron de las primeras personas que entraron al Islam. Y aquí se dividen las etapas de cómo fue que se expandió el Islam. La primera etapa fue de que hubo 3 años en secreto, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue con las personas que les tenía más confianza y pensó de que ellas iban a entrar al Islam. La segunda etapa fue cuando Allah en el Corán le dice a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wander ashirataka al-aqrabin, y advierte primero a tus familiares de entre tu pueblo. Aquí ya Allah le ordena de que le advierta al pueblo, a la familia, entre los familiares. Hubo un acontecimiento que fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al monte de Safa y comenzó a llamar, dijo, Bani Fihr, Bani Adi. Ellos eran 2 clanes de Quraysh. Mucha gente se reunió y los que no pudieron ir a ese acontecimiento mandaron a gente por ellos, y Abu Lahab estaba presente. El profeta dijo, sallallahu alaihi wasallam, si yo les digo que hay un ejército en el valle tras esta montaña que planea atacarlos, ¿me creerían? O sea, él les llamó y les dijo, si yo les dijera que un ejército va a venir y los va a atacar, ¿ustedes me creerían? Y le dijeron, por supuesto que sí, dado que siempre dices la verdad. Después Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dijo, os advierto de un severo castigo. Y Abu Lahab de repente le dijo, maldito seas, para eso nos has convocado. Esta persona era de los grandes enemigos del Islam, ¿sí? Y se retiró. Y ahí fue cuando Allah en el Corán desciende la sura de Abu Lahab, que dice, Tabat yada Abi Lahabin watab, dijo, maldito sea Abu Lahab. O sea, fue el de la persona que él maldijo al profeta sallallahu alaihi wasallam y Allah lo maldice a él.
¿sí? Por ser el acérrimo enemigo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y aparte le dice, y que perezca, ¿sí? Ni su poder ni sus bienes podrán salvarlo del castigo. Dice, man agna anhu maluhu wa ma dice, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Dice, no, sus bienes no lo salvarán. Y aquí se muestra también la protección, ¿sí?, que Allah le daba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Las personas que le quisieron hacer daño y demás no prosperaron. Después viene lo que es la emigración a Habasha. El profeta sallallahu alaihi wasallam mostró abiertamente la invitación al Islam, y mientras más crecía el número de musulmanes, el perjuicio o el daño que les hacían los idólatras, los asociadores, a la gente que abrazaba el Islam era más fuerte. Y ellos decían que la revelación eran fábulas de los ancestros y no las aceptaban. Y de la misma manera, al crecer el castigo, pues el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dice a los musulmanes que vayan a Abisinia, que ahí había un rey justo en ese lugar, y él les iba a dar soporte. Hubo 2 emigraciones. En la primera emigración fue el año 5 después de la revelación. En ese momento los musulmanes eran 11 hombres y 4 mujeres. Entre ellos se encontraban Uthman ibn Affan y su esposa, la hija del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La segunda emigración fue cuando esta gente ya se encontraba en Abisinia. Los que habían emigrado habían escuchado de que el Islam en Meca había entrado y que la gente había crecido, y un grupo de ellos regresó a Meca creyendo de que los musulmanes ya estaban a salvo en Meca. Y Uthman fue uno de los que regresó, y se dieron cuenta de que esa noticia no fue verdadera. Pero se regresó ahora con un grupo de 83 hombres y 18 mujeres. O sea, ya sí habían crecido, pero pues no tanto como lo habían escuchado. La tribu de Quraysh, que no estaba de acuerdo con eso, envió a Omar ibn al-As y Abdullah ibn Abi Rabi' por los musulmanes. Los enviaron para que hablaran con el rey y le pidiera que les entregara a los musulmanes. El rey, al hablar con los musulmanes, hay una historia muy bonita cuando le empiezan a narrar al rey la creencia de los musulmanes respecto a Jesús, de que ellos creían en Jesús, de que él era el hijo de María, y que para nosotros los musulmanes Jesús era el profeta, ¿sí? Pues le agradó al rey de Abisinia y no los regresó con los Quraysh. Después ese grupo regresó, ya posteriormente ellos se fueron a Medina, ya muchos años después, y quedó un grupo de Jafar. Hay un suceso importante también, que fue la islamización de Hamza ibn Abdul Muttalib. Hamza era el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, y a la vez era su hermano de leche. Y el motivo de su entrada al Islam fue el enojo de que Abu Jahl una vez pasó por el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo insultó y lo lastimó. Entonces, cuando Hamza sabe de este suceso, va con Abu Jahl a lo que es la Meca y le pega con su arco en la cabeza y le dice: ¿estuviste abusando de Mohammed? Mientras que yo también soy seguidor de su religión y profeso lo que él profesa. En ese momento Quraysh se da cuenta de que Mohammed había vencido, porque Hamza era una persona súper respetable, y la islamización de esta persona marca una victoria para los musulmanes. A la misma vez hay otra persona que entra al Islam,
Omar ibn al-Khattab. Ibn al-Khattab era un hombre fuerte y también de gran prestigio entre los Quraysh. Y él era un hombre que dañaba a los musulmanes. Pero a través de ese daño y a través del perjuicio que él tenía, había misericordia. Una vez él se encontró, cuando los musulmanes estaban emigrando a Abisinia, se encontró con una mujer que iba a emigrar. Le dijo: ¿a dónde vas? Y ella le respondió: ciertamente saldremos hacia la tierra de Dios, porque aquí nos dañan, nos perjudican, hasta que Dios nos dé una salida. Y Omar ibn al-Khattab, a pesar del perjuicio que le causaba a los musulmanes, le dice: que Dios te acompañe. Y ella dice: realmente yo nunca vi tanta ternura de unas palabras como las vi en ese tiempo de Omar ibn al-Khattab. O sea, él le entristeció de que ellos se fueran, y como que él por dentro tenía un cierto amor hacia los musulmanes. Y el sentimiento de esa mujer posteriormente se hizo realidad cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él le pide a Dios que guíe a la persona más querida por él entre dos personas. Y él hizo una súplica que dice: oh Dios, fortalece al Islam con el hombre que más quieras, Abu Jahl o Omar. Y Dios responde la súplica al profeta sallallahu alaihi wasallam y hace que Omar entre al Islam. A partir de que Omar entra al Islam, los musulmanes pudieron entrar a Meca y practicar su oración. Ibn Mas'ud, también uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo: no dejamos de tener fuerza o de crecer en fuerza cuando Omar entró al Islam. A partir de que Omar entró al Islam, los musulmanes empezamos a tener fuerza. Hay una historia también muy conocida que se dice que Omar entra con su hermana y después la maltrata y se encuentra con unas sayas de Corán, y es lo que provoca que entre al Islam. Esta narración pues no está establecida también en un camino auténtico de las transmisiones de los hadices. Pero algo que sí menciona Ibn Hajar, un historiador, un sabio del Islam, es de que Omar ibn al-Khattab le escuchaba las recitaciones de Corán de su hermana, y esto fue lo que pudo hacer de que él se le ablandara el corazón y entrara al Islam. Posteriormente vinieron tiempos difíciles para el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque muere su tío Abu Talib, quien era quien lo había protegido contra las ofensas de los paganos. Él, a pesar de que protegía a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muere fuera del Islam. Y al momento de que pues estaba moribundo, el profeta sallallahu alaihi wasallam está triste, y al no islamizarse, el profeta sallallahu alaihi wasallam, él dijo de que iba a pedir perdón por él. Al decir esto, Allah en el Corán revela: Ma kana lin nabiy walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kana ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dice: no corresponde de un profeta ni a los creyentes que pidan perdón por los idólatras, aunque se trate de sus parientes, después de que se evidenció que ellos iban a ser castigados en el infierno. Ya esta persona, al morir y no entrar al Islam, cuando supo que el Islam era la verdad, pues sabía lo que le iba a acontecer, y le dice a Allah en el Corán de que aunque seas profeta, no corresponde a un profeta pedir perdón por alguien que se le aclaró, ¿sí? Se le evidenció que ellos iban a ser castigados en el infierno si no aceptaba el monoteísmo de Dios. Posteriormente,
también en este acontecimiento Allah le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam: innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Dice, ciertamente tú no guías a quien quieres, Allah guía a quien Él quiere. Aquí uno ve que la guía no es de nosotros. Nosotros, cuando le hablamos a una persona del Islam, nosotros le estamos presentando el camino, pero la guía verdaderamente viene de Dios. Y aquí le dice al profeta también: tú no guías a quien quieres, ciertamente la guía es la que viene de Dios. Posteriormente a este hecho viene la muerte de su esposa Jadilla. Al mismo tiempo de que muere su tío, también viene la muerte de Jadilla. Y para concluir con la tristeza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él ve que la gente de Meca no respondía al mensaje del Islam. El castigo de los incrédulos crecía sobre los musulmanes, y él se decide salir de Meca y llevar la invitación del Islam a Taif. Y encontramos en un hadith sahih de Bukhari que Aisha le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿acaso has tenido un día más difícil de Uhud? Y le dijo: sí. Dice: tu gente me había perjudicado mucho, y el peor día, o el peor acontecimiento fue el día de Aqba, cuando me presenté a Abdul Jalil y él no respondió a mi pedido. Él se había presentado a una persona y no respondió a la invitación al Islam en ese tiempo. Entonces me marché con un excesivo dolor. Se dice también en otras narraciones de que cuando llegó allá hasta le aventaron piedras, y la gente le recibió mal al profeta sallallahu alaihi wasallam, y él estaba muy triste. Y al salir, dice, levanté mi cabeza al cielo, y en ese momento apareció Gabriel en el cielo, se acerca de una nube, y me dijo: Alá te ha enviado el ángel de las montañas para que realices lo que quieras. Y el ángel de las montañas, y esto es una narración verdadera, le dijo a Muhammad: oh Muhammad, ordéname lo que desees. Si lo deseas, derrumbaré las montañas sobre ese pueblo. Y que vean la misericordia que tuvo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y dijo: no, lo único que espero es que Alá haga salir de ellos hijos que no lo adoren sino a Él nada más. Esa gente lo maltrató, no recibió su mensaje, y se le presentó el ángel de las montañas y le dijo: si quieres podemos derrumbar las montañas sobre ellos. El profeta dijo: no, lo único que le pido a Dios, ¿sí?, es de que haga salir entre ellos hijos que no adoren sino a Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam, wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Bienvenidos a Islam en Spanish.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Bienvenidos وإياك a Islam en Spanish. El título de esta clase es El mensajero en Meca. Meca se encuentra en la península arábiga. La península arábiga se encuentra delimitada al oeste por el Mar Rojo, al sur por el Mar Arábigo, que es una extensión del Océano Índico, y al norte por Siria e Irak. Los árabes son un grupo de gente que vivieron en la península arábiga desde la antigüedad. Y vamos a hablar de cómo era que se encontraba la situación de la península arábiga antes del Islam. Respecto a la situación política, los árabes no tenían formado un estado antes del Islam, sino que numerosas tribus peleaban entre sí, ya sea por pozos de agua, lugares de ganado, la agricultura, ¿sí? Tenían ciertos granos, también tenían lo que era la palmera y demás, y tenían lo que es el ganado, ¿sí? Cuidaban de los ganados y entre ellos también de los animales, los camellos. La situación religiosa. En la península arábiga había diferentes tipos de religiones. La primera religión que encontramos que había es al-Hanafía, que es la religión de Abraham. Es la religión donde los hombres invitaban a dejar de adorar ídolos y que se adore sinceramente a Allah, el único que merece la adoración. Allah es como significa Dios, ¿sí? Precisamente, por ejemplo, cuando en las Biblias, hasta en árabe, se encuentra que el nombre de Dios viene como Allah, ¿sí? No es un Dios diferente, es Dios, Allah es Dios. Entre esta religión se encontraba Zayd bin Narim bin Nufail. Otros árabes, cuando se les anunciaba que iban a tener una hija, les disgustaba. Entonces ellos pues preferían siempre a los varones. También los hombres se casaban con un sinfín de número de mujeres. No tenían especificado o no tenían un límite para cuántas mujeres se podían casar, ¿sí? Mucha gente cree que llega al Islam a decir que el hombre se case con varias mujeres. No, los árabes se casaban con muchísimas mujeres, no tenían un límite específico para casarse, ¿sí? Para el número de mujeres. Al contrario de estas malas costumbres, habían costumbres buenas, como la valentía, la nobleza, un buen trato al vecino y el cumplimiento de las promesas. Eso era entre los árabes las costumbres buenas, ¿sí? Que ellos tenían aún así como vivían. Respecto a la situación económica, no era mejor que la política ni su situación social, y consistía en el comercio. Tenían tribus para el invierno y para el verano, o para ver quién era más honorable y ganar la dirigencia. Y una vez más, les repito, el Corán es el que especifica lo más confiable para saber cómo se encontraba la situación de los árabes antes del profeta sallallahu alaihi wasallam. En algunas partes lo menciona. Y respecto a esta situación de que ellos se encontraban en enemistad, dice en el Corán: وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانًا. Dice:
Aférrense a la cuerda de Allah. Recordad la gracia de Allah al hermanaos uniendo vuestros corazones después de haberlos guiado. Después cuando Allah los unió sus corazones, después de haber sido enemigos unos de otros. ¿Sí? Aquí menciona Allah en el Corán, ¿sí? Id kuntum a'da'a. Cuando ustedes eran enemigos, recuerden la gracia de Allah. Después de que ustedes eran a'da, después de que ustedes eran enemigos, fa'allafa baina qulubikum. Y Él unió sus corazones, dio la hermandad en sus corazones. ¿Sí? Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Y a través de la bendición de Allah, ustedes pasaron a ser hermanos. Entonces aquí menciona que los árabes se encontraban en enemistad. Y esa era la situación que ellos tenían, una situación política de enemistad en combatir, ya sea por bienes materiales y otros asuntos. Los árabes también hacían una distinción marcada entre el nacimiento de una mujer y el nacimiento de un hombre, porque preferían al varón debido a las necesidades que tenían en las guerras. ¿Sí? Dice Allah en el Corán: cuando se le anuncia a alguno de ellos, de los idólatras, lo que atribuye al misericordioso, o sea, ellos decían que Dios tenía hijas, su semblante se ensombrece y se angustia. ¿Sí? En ese tiempo a los